Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidísimos al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy para ti. Bueno, vamos a iniciar tu lectura con el siguiente mensaje. Y hoy te dicen lo siguiente, el Arcángel Gabriel. Qué pena, me he olvidado de presentarles a Chi. Él es un gatito de nuestro refugio de animales rescatados. Te invito a que te suscribas para que lo apoyes a él y a todos sus hermanitos. Bueno, hoy el Arcángel Gabriel te dice lo siguiente, espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Qué bonito mensaje, es una bendición para ti y para tu familia. Por eso ya mismo te invito a que escribas en los comentarios lo siguiente. Mi hogar está lleno de paz y abundancia. Bueno, escríbelo en los comentarios, porque cuando todos los días tú comienzas a hacer estas afirmaciones o decretos, elevas tu vibración y con ello atraes mejores cosas a tu vida. Bueno, eso por un lado. De paso te recuerdo que te quiero mucho, bendigo tu hogar y bendigo cada uno de los pasos que des en estos días. Bueno. Esta lectura tiene dos partes el día de hoy. Primero voy a hacer una lectura energética apoyada con los ángeles para el signo de Virgo. Es una lectura general, toma lo que te resuene. El resto pues déjalo marchar. Y luego vamos a la parte de amor. Bueno, si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y en mis datos de contacto está pues cómo hablarme. Fortuna en los viajes. Los viajes representan dos cosas energéticamente. Que realmente vayas a hacer un viaje, un desplazamiento, sí, que te conviene mucho, o movimiento, tomar distancia de personas. También me dice que reubica las cosas en el espacio donde tú te encuentres viviendo. Esto va a ser esencial, realmente va a ser súper importante para movilizar energías. Me dice que hay espacios donde te encuentras que tienen energía represada. Busca cómo sanar tu casa. En especial, busca cómo sanar tu habitación. Si tienes tu estudio, si haces home office, si trabajas desde casa, limpia ese espacio también. También limpia tu negocio, tu empresa. Los viajes en estos días te servirían mucho. Despejarte. Me dice que hay energía que se encuentra estancada. Sí. En este sentido, yo te recomendaría también trabajar chakra número 2 o chakra sacro, que es el chakra que nos permite fluir y que cuando se bloquea genera estancamientos o resistencia al cambio. Por otro lado, en cuanto a energía, te dicen estarás a salvo del crimen. Esto me habla de energía protectora. Sí. Tanto para ti como para tu familia, como para tus seres allegados. Entonces es un mensaje bien bonito. Me dice que enciendas una vela o pidas burbuja de protección para ti y los tuyos al Arcángel Miguel. ¿Sí? Entonces, recuerda que él es el comandante de las milicias celestiales. Entonces, ya vamos viendo. Movilizarnos, viajes, limpieza de espacios, protección. Por otro lado te dice la naturaleza te dará vitalidad. Esto me habla acerca de contacto directo con la naturaleza y algunos de ustedes a los que practican, no a todos, no estoy incitando a nadie, me habla acerca de medicina sagrada, de acuerdo a sus convicciones y tradiciones. Pueden hacerse baños, armonizaciones, grounding. Sí, mucho contacto con signo tierra, me dice, signo tierra, elemento tierra, perdón, al que ustedes pues pertenecen. Entonces, respecto a energía, esta es tu lectura.
Me dice esencia de pino, no sé, esencia de pino, hojas de pino, incienso con pino, eso y palo santo. Durante 7 días, 3 veces al día. Bueno, pasamos a la parte del amor, un mensaje general, iniciales importantes. Tenemos la letra S, la letra D, la letra A, tenemos la letra B grande y la B chiquita. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Signos importantes estos días tenemos Escorpio, Géminis, Piscis, Tauro, un signo de tierra como tú, y Sagitario. Puede ser el signo solar, ascendente, Venus o lunar de esa persona especial. Bueno. Si quieres lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor. Ese viaje a ustedes les marca por todo lado, ¿no? Puede ser también un viaje de amor. Bueno, esta lectura está bien bonita. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal. El caballero de bastos. Un amor viene con una propuesta. Qué cosa tan interesante. Esto también es un viaje. Yo no sé si es que ustedes están saliendo con una persona que está en otro lado o la van a conocer o lo están empezando a coquetear o a filtrear con una persona que vive en otro lugar diferente al de ustedes, o están pensando en hacer un viaje con su persona especial, ¿sí? El hecho es que ese viaje, como dice el carro aquí, representa toda una victoria. Esta victoria es avanzar en esa relación. Si están filtreando, la cosa se vuelve un poco más oficial. Si ya es oficial, pueden haber propuestas de matrimonio. Si están buscando reconciliaciones, mejor dicho, a ojos cerrados digan que sí, porque esto les conviene a ustedes muchísimo. Miren que parte de la motivación de que ustedes viajen es sentir la ausencia, pero más que todo quien siente la ausencia de ustedes es esa otra persona. Hay alguien que ya no soporta la distancia que hay entre los dos. La carta del sol me encanta porque me habla acerca de que hay claridad ya en los sentimientos de esta persona, o va a comenzar a haber claridad. Si en algún momento hubo como dudas, si en algún momento hubo como una especie de que no, de malos entendidos o de situaciones ahí como medio enredaditas, tú no te preocupes. De verdad que no, esto se aclara. Nuevamente la carta de la ausencia. Alguien te está extrañando muchísimo. O sea, alguien de verdad te tiene allí en su corazón. Esta es una propuesta de matrimonio rápida, ¿sabes? Esta es una propuesta de matrimonio que se da así y con mucha estabilidad. Esto es familia, esto es hogar. Pero también esta es la carta de tus antepasados diciendo que a través de ti la parte sentimental de ellos o ellas está sanando. Esta carta me dice que algunos de ustedes provienen de familias en las cuales, o sea, se han caracterizado por matrimonios infelices o personas que a la larga terminaron quedándose solteras o separadas, y a través de ustedes su árbol generacional está sanando. Entonces también les invito a que energéticamente busquen cómo romper contratos familiares en la parte sentimental. Hay contratos, por ejemplo, de castidad, sí, en algunos. Y eso hace que una y otra vez, como por lealtad a ese contrato o a la familia, se saboteen relaciones y las personas se queden solteras, a pesar de tener un anhelo de realmente querer tener una persona especial.
Por otro lado, disfruten su viaje, me encanta. Veamos qué les quiere decir el oráculo en este momento. Y les dice, el sol, pinta el sol entrando en tu cielo, sol y sol. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades, situaciones que se aclaran, mejor dicho, felicidades y mucha sanación a través de ustedes. Quiero que te quedes en la meditación para atraer paz, amor, abundancia a tu familia, que luego vayas a tu ascendente y si no le conoces, que vayas a Leo. Quédate en ambas lecturas con lo que te resuene. Si escuchas un solo video, te quedarás a medias. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Gracias de parte de Chi y sus hermanitos. Los queremos muchísimo. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.